raya. A media mañana la llovizna había cesado. La fugaz visión de un cielo azul que asomaba entre las nubes me daba alguna esperanza de que hacia el anochecer despejaría. Dejando a un lado los proverbios y los presagios por el bien de Brianna, no quería que se aguaran las ceremonias nupciales, ya que no se casaba en la iglesia Saint-James con arroz y raso blanco. Al menos quería que el lugar estuviera seco. Me froté la mano derecha, tratando de quitarme el calambre que me había provocado las tenazas de extracción dental. La muela rota del señor Godwin me había dado más trabajo del que yo había esperado, aunque me las arreglé para arrancarla con raíz y todo. Luego lo envié a su casa con una pequeña botella de whisky e instrucciones de hacer gárgaras con él cada hora para evitar la infección. Tragarlo era opcional. Al desperezarme, el bolsillo de mi falda chocó contra mi pierna, emitiendo un tintineo leve pero gratificante. El señor Godwin había pagado en efectivo. Me pregunté si bastaría para pagar un estrolabio. ¿Y para qué querría Jamie tener uno? De repente un leve carraspeo oficial interrumpió mis especulaciones. Giré en redondo. Allí estaba Archie Hayes, con un aire algo burlón. «Vaya», exclamé. «¿Puedo ayudarlo en algo, teniente?» «Pues podría ser, señora Fraser». Me miraba con una leve sonrisa. «Según dice Farquhar Campbell, sus esclavos están convencidos de que puede hacer usted con los muertos que los muertos se levanten. Si ese es el caso, un trocito de metal perdido no ha de ser gran cosa para sus habilidades quirúrgicas, ¿verdad?» Al oír esto, Murray McLeod emitió un fuerte resoplido y se volvió hacia sus propios pacientes. «Vaya», repetí, y me froté la nariz con un dedo azorada. 4 días antes, uno de los esclavos de Campbell había sufrido un ataque de epilepsia. Por casualidad, se recuperó de golpe en el momento en que yo apoyaba en su pecho una mano exploratoria. Fue inútil tratar de explicar lo que había sucedido. Mi fama se extendió como un incendio en las hierbas secas de la montaña. Ahora había un pequeño grupo de esclavos sentados en cuclillas cerca del borde del claro, jugando con los dados mientras esperaban a que los otros pacientes fueran atendidos. Yo los vigilaba, por si acaso. Sabía que si alguno de ellos estaba grave o a punto de morir, los otros no harían ningún esfuerzo por comunicármelo, tanto por respeto a mis pacientes blancos como por la confiada seguridad de que, si ocurría algo drástico mientras esperaban, yo no tendría más que resucitar al cadáver cuando me conviniera para tratar entonces el problema. Por ahora todos parecían vivos, fuera de peligro, y con probabilidades de permanecer así en el futuro inmediato. Me volví hacia Hayes, al tiempo que me limpiaba las manos en el delantal. «Bien, permítame ver ese trozo de metal, y veremos qué se puede hacer». Sin rechistar, el teniente se quitó la gorra, la chaqueta, el chaleco, el corbatón y la camisa, junto con el gorjal de plata de su cargo. Después de entregarle las prendas al ayudante de campo que lo acompañaba, tomó asiento en mi taburete sin que su plácida dignidad se alterara por efecto de la desnudez parcial de la piel de gallina que le erizaban la espalda y los hombros, o por el murmullo de sobrecogida sorpresa que se elevó entre los esclavos al verlo. Su torso carecía prácticamente de vello y tenía el color pálido del suero, característico de la piel que ha pasado años sin exponerse al sol, en marcado contraste con el bronceado curtido de la cara, las rodillas y las manos. Pero los contrastes iban aún más allá. Sobre la piel lechosa de la tetilla izquierda tenía una enorme mancha negra azulada, que lo cubría desde las costillas hasta la clavícula. El pezón de la derecha presentaba un color normal entre rosado y parduzco, pero el de la izquierda era muy blanco. Al verlo parpadeé. Detrás de mí se oyó un suave adhai. Adhai, bueno, chicas, el gaélico no es lo mío. Traek-tron-dub, dijo otra voz, algo más audible. Por Dios, se está volviendo negro. Como si no oyera nada de eso,
Hayes se sentó para que yo realizara mi examen. Una inspección más detallada reveló que la coloración oscura no era una pigmentación natural, sino una serie de manchas provocadas por la presencia de innumerables gránulos oscuros incrustados en la piel. El pezón había desaparecido por completo, reemplazando por una reluciente cicatriz blanca, del tamaño de una moneda. Pólvora, dije, deslizando la punta de los dedos por la zona oscurecida. Había visto cosas semejantes causadas por un disparo fallido o recibido desde corta distancia, lo cual hundía en las capas más profundas de la epidermis partículas de pólvora y a menudo trocitos de tela o del forro. Como cabía esperar, había pequeños bultos bajo la piel, evidentes bajo la yema de los dedos, fragmentos oscuros de la prenda que llevaba puesta al recibir la descarga. ¿Aún tiene usted el proyectil dentro? El sitio por donde había penetrado estaba a la vista. Toqué el parche blanco, tratando de imaginar la trayectoria de la bala que la bala podría haber seguido. La mitad, respondió él tranquilamente. Se fragmentó. El cirujano que me la extrajo me dio los trozos. Más adelante intenté ajustar los fragmentos, pero solo obtuve media bala, así que el resto debe seguir adentro. ¿Que se fragmentó? Me extraña que los trozos no le atravesaran el corazón o los pulmones, comenté acuclillándome para observar la herida con más atención. Sí, lo hizo, informó, o por lo menos eso creo, pues me entró por el pecho, como ve, pero ahora está asomando por mi espalda. Para estupefacción de la muchedumbre, y también mía, estaba en lo cierto. No solo pude palpar un bulto pequeño justo bajo el borde exterior de la escápula izquierda, sino que también la vi, una hinchazón oscura que presionaba contra la piel blanca y suave. «¡Por todos los diablos!», dije. Él dejó escapar una exclamación divertida, no sé si por mi sorpresa o por mi lenguaje. Por extraño que fuera, el trocito de metralla no ofrecía ninguna dificultad quirúrgica. Después de sumergir un paño limpio en mi cuenco de alcohol destilado, limpié la zona con esmero y esterilicé el bisturí. Luego hice un corte rápido. Hayes se mantuvo muy quieto. Era militar y escocés, tal como lo demostraban las marcas de su pecho. Había soportado cosas mucho peores. Cuando presioné con 2 dedos a los lados de la incisión, los labios del pequeño corte se abultaron. De pronto asomó un trozo mellado de metal oscuro, como si algo me sacara la lengua. Me fue posible sujetarlo con un par de forceps y retirarlos. Con una pequeña exclamación de triunfo, dejé caer el fragmento en la mano de mi paciente y apliqué contra su espalda un paño empapado en alcohol. Él dejó escapar un largo suspiro entre los labios ahuecados. Luego me sonrió por encima del hombro. «Se lo agradezco, señora Fraser. Este amiguito me acompaña desde hace mucho, pero no me apena separarme de él». Ahuecó la palma manchada de sangre mientras observaba con gran interés el fragmento metálico que sostenía. «¿Cuánto hace que sucedió?», pregunté con curiosidad. No parecía que el trocito de metralla hubiera atravesado por completo su cuerpo, aunque esa era la impresión que causaba. Lo más probable era que hubiese permanecido cerca de la superficie de la herida original, desde donde viajó lentamente alrededor del torso, impulsando entre el músculo y la piel por los movimientos de Hayes hasta llegar a su localización actual. «Hace 20 años o más, señora». Tocó la mancha blanca e insensible que en otra época había sido uno de los sitios de su cuerpo con más sensibilidad, en Culloden. Lo dijo como sin darle importancia, pero el nombre me erizó la piel de los brazos. 20 años o más, 25 probablemente. Y por entonces... «Pero si no tendrá usted más de 12 años», exclamé. Él enarcó una ceja. 11. Cumplí los 12 al siguiente día. Callé lo que habría podido responderle. Creía haber perdido la capacidad de espantarme ante las realidades del pasado, pero por lo visto no era así.
Alguien había disparado a quemarropa contra un niño de 11 años. No había posibilidades de error. No era un tiro desviado en el calor del combate. El hombre que lo hizo sabía que estaba matando a un niño, y a pesar de eso había disparado. Con los labios muy apretados examiné la incisión que le acababa de hacer. Medía apenas 2 o 3 centímetros de longitud y no era profunda. La bala fracturada había quedado justo debajo de la superficie. No necesitaría sutura. Después de presionar un paño limpio contra la herida, me puse delante de él para vendarlo con una tira de lino. Es un milagro que sobreviviera, dije. En efecto, afirmó. Estaba tendido en la tierra con la cara de Murchison sobre mí y... ¡Murchison! La exclamación se me escapó. Vi un destello de satisfacción en la expresión de Hayes. Entonces experimenté una breve inquietud premonitoria al recordar lo que Jamie había dicho sobre Hayes la noche anterior. Piensa más de lo que dice. Ese pequeño Archie. Y mira que habla. Ten cuidado con él, Sassenach. Pero ya era algo tarde para tener cuidado. Además dudaba de que tuviera importancia, aun si se trataba del mismo Murchison. Veo que conoce usted su nombre, observó él cordialmente. En Inglaterra oí decir que cierto sargento Murchison del 26º fue enviado a Carolina del Norte, pero cuando llegamos a Cross Creek, la guarnición ya no estaba. Creo que fue por un incendio, ¿verdad? Sí, confirmé, algo nerviosa por esa referencia. Me alegro que Bree se hubiera retirado. Solo 2 personas conocían la verdad de lo sucedido al incendiarse el depósito que la corona tenía en Cross Creek. Una de las 2 era ella. En cuanto a la otra, no era probable que Stephen Bonnet se cruzara con el teniente en un futuro próximo, incluso si seguía con vida. ¿Y los hombres de la guarnición?, insistió Hayes. Murchison y los otros, ¿sabe dónde han ido? El sargento Murchison ha muerto, por desgracia, dijo a mi espalda una voz grave y queda. Hayes miró más allá de mí, sonriendo. A Sharpsman's right, dijo. Esperaba que tarde o temprano viniera usted a reunirse con su esposa. He pasado la mañana buscándolo. El nombre me sobresaltó tanto como a Jamie. Una expresión de asombro le cruzaba las facciones, pero de inmediato desapareció, reemplazada por la cautela. Desde los tiempos del alzamiento nadie lo llamaba Jamie el Rojo. Así me lo han dicho, respondió secamente. Luego se sentó en mi segundo taburete frente a Hayes. Veamos, pues, ¿de qué se trata? Hayes cogió el morral que colgaba entre sus rodillas, revolvió en él durante un instante y extrajo un papel plegado sellado con lacre rojo y marcado con un escudo. Al reconocerlo, se me detuvo el corazón durante un segundo. Parecía difícil que el gobernador Tyrone me enviara una tardía tarjeta de cumpleaños. Después de verificar con esmero que el nombre escrito en el frente fuera el de Jamie, el teniente se la entregó. Para mi sorpresa, mi esposo siguió sentado, con los ojos fijos en la cara de Hayes, sin abrirla. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó de golpe. Ah, el deber, sin duda, respondió el militar con las finas cejas arqueadas, en inocente sorpresa. ¿Por qué otro motivo actuamos los soldados? El deber, repitió Jamie, golpeándose ociosamente la pierna con aquella misiva. Pues bien, el deber podría llevarlos a ustedes a Charleston, a Virginia, pero hay maneras más rápidas de llegar hasta allí. Hayes iba a encogerse de hombros, aunque desistió en el acto, pues el ademán perturbó la zona que yo estaba vendando. Tenía que traer la proclama del gobernador Tyrone. El gobernador carece de autoridad sobre usted y sobre sus hombres. Es cierto, coincidió él, pero ¿por qué no hacerle un favor si estaba en mi mano? Sí, ¿y él le pidió a usted que le hiciera ese favor o fue idea suya?, inquirió Jamie con claro tono de cinismo. La edad lo ha vuelto a usted algo supicaz, a Sharpsman's right, observó Hayes mientras negaba con la cabeza con aire de aprobación.
Es así como he llegado a viejo, replicó mi marido con una ligera sonrisa. Luego hizo una pausa, observando a su interlocutor. ¿Dice usted que fue un hombre llamado Murchison quien le disparó en el campo de Drumsea? Yo había terminado de vendarlo. Hayes movió el hombro probando el dolor. Pero si lo sabe de sobra, Shamrock, ¿no recuerda usted ese día, hombre? La cara de Jamie sufrió un cambio sutil. Sentía un leve estremecimiento de inquietud. Lo cierto era que él casi no recordaba el último día de los clanes, la matanza que había dejado a tantos hombres sangrando bajo la lluvia, a él entre otros. Yo sabía que a veces en sueños le venían pequeñas escenas de aquel día, fragmentos de la pesadilla, pero fuera por el trauma, por las lesiones o por simple fuerza de voluntad, la batalla de Culloden estaba perdida en su memoria, al menos hasta ahora. Y no parecía probablemente que deseara recuperarla. Ese día sucedieron muchas cosas, dijo. No recuerdo todo. Tras inclinar de pronto la cabeza, hundió el pulgar bajo el pliegue de la carta. Le abrió con tanta brusquedad que el sello del lacre se hizo pedazos. Su esposo es un hombre muy modesto, señora Fraser, dijo Hayes, mientras convocaba a su ayuda de campo con un gesto de la mano. ¿Nunca le ha contado lo que hizo aquel día? En ese campo hubo muchas muestras de valentía, murmuró Jamie, con la cabeza inclinada hacia el papel, y mucho de lo contrario. No parecía estar leyendo, tenía la mirada fija como si viera otra cosa más allá de la carta que sostenía. Así fue, reconoció Hayes. Pero cuando un hombre te salva la vida, vale la pena recordarlo, ¿verdad? Jamie levantó bruscamente la mirada, sobresaltado. Yo me había detenido detrás de él, con una mano apoyada en su hombro. Hayes cogió la camisa que le ofrecía su ayudante y se la puso despacio, sonriendo de manera extraña, casi vigilante. ¿No recuerda usted que golpeó a Murchison en la cabeza cuando estaban a punto de clavarme al suelo con su bayoneta? ¿O que luego me alzó para llevarme fuera del campo, a un pequeño pozo cercano? Allí en la hierba yacía uno de los jefes y sus hombres le estaban limpiando la cabeza con aquella agua, pero estaba muy quieto. Comprendí que había muerto. Allí había alguien que me atendió. Querían que se quedara, pues estaba usted herido y sangrando, aunque se negó. Me deseó suerte en nombre de San Miguel y regresó al campo de batalla. Hayes se acomodó la cadena del gorjal, colocando la pequeña media luna de plata bajo el mentón. Sin su corbatón, el cuello se diría desnudo, indefenso. Parecía un hombre salvaje, con el pelo suelto al viento y la sangre corriéndole por la cara. Para cargarme había usted envainado la espada, pero volvió a extraerla al emprender el regreso. En ese momento pensé que jamás volvería a verlo. Nunca he visto a nadie ir de ese modo al encuentro de la muerte. Movió la cabeza con los ojos entornados, como si no viera al hombre sobrio y robusto que tenía ante sí. No a Fraser, del cerro de Fraser, sino a Jamie el Rojo, el joven guerrero que no había regresado al campo por valentía, sino porque deseaba perder la vida tras haberme perdido a mí. La sentía como una carga. —¿De veras? —murmuró Jamie—, lo había olvidado. Percibí su tensión que vibraba bajo mi mano como un cable tenso. En la arteria de debajo de la oreja latía el pulso. Había olvidado muchas cosas, sí, pero eso no, y yo tampoco. Hayes inclinó la cabeza para que el asistente le sujetara el corbatón en el cuello. Luego se irguió para saludarme. —Se lo agradezco, señora. Ha sido usted muy gentil. —No tiene importancia —dije con la boca seca—. Ha sido un placer. Llovía otra vez. Las gotas frías me golpearon las manos y la cara. La humedad centellaba en las fuertes facciones de Jamie. Temblaba en su pelo y en sus gruesas pestañas. Hayes se puso la chaqueta y sujetó su manta con un pequeño broche dorado, al que le había dado su padre antes de Culloden. —¿Así que Murchison ha muerto? —dijo como para sus adentros. Me comentaron... Sus dedos forcejearon durante un momento con el cierre del broche.
que había 2 hermanos con ese nombre, parecidos como 2 gotas de agua. En efecto, Jamie lo miró a los ojos. La cara del teniente solo expresaba un vago interés. Ah, ¿y sabe usted, por ventura, cuál de ellos fue? No, pero no importa. Ambos han muerto. Ah, repitió Hayes. Se detuvo un instante, pero como si reflexionara. Luego se inclinó formalmente ante Jamie con la gorra apoyada contra el pecho. Redhead Dutch a Shaumas McBain, y que San Miguel lo defienda. Me dedicó un saludo breve con la gorra y después de plantársela en la cabeza, giró para marcharse. Su ayudante de campo lo siguió en silencio. Una ráfaga atravesó el claro, trayendo consigo un estallido de lluvia helada, igual que la gélida lluvia en abril en Culloden. Jamie se estremeció de pronto a mi lado, mientras arrugaba la carta que aún sostenía en la mano. ¿Qué recuerdas?, le pregunté siguiendo con la vista a Hayes, que pisaba con cautela el suelo empapado de sangre. Casi nada, respondió. Luego se levantó para mirarme, oscuro los ojos como el cielo encapotado de allá arriba. Y eso aún es mucho. Me entregó el papel ajado. La lluvia había corrido la tinta en algunas líneas, pero aún era legible. En contraste con la proclama. Contenía 2 frases, pero el punto adicional para la despedida no diluía su impacto. Newburgh, 20 de octubre. Coronel James Fraser. Considerando que la paz y el buen orden de este gobierno han sido violentados últimamente y que las personas y propiedades de muchos habitantes de esta provincia han sido dañadas por un grupo de gente que se autodenomina reguladores, le ordeno, por asesoramiento del Consejo de Su Majestad, que convoquen a un reclutamiento general a tantos hombres como consideren adecuados para servir en un regimiento de milicianos, y que me informen ustedes con la mayor brevedad posible del número de voluntarios que están dispuestos a prestar servicio a su rey y a su país, cuando se los convoque, y también qué número de efectivos pertenecientes a su regimiento pueden recibir órdenes de salir en caso de emergencia y en caso de que los insurgentes intenten nuevos actos violentos. Su diligente y puntual obediencia a estas órdenes serán bien recibidas por su obediente servidor, William Tryon. Plegué con esmero la carta manchada por la lluvia, notando apenas que me temblaban las manos. Jenny volvió a cogerla entre el pulgar y el índice, como si fuera un objeto repugnante, y la verdad es que lo era. Me miró los ojos, torciendo la boca en un gesto irónico. Esperaba contar con algo más de tiempo, dijo. Bueno, comenzamos con el capítulo 8, el capataz. Mientras Brianna iba por Jenny a la tierra de Yocasta, Roger ascendió sin prisa la colina hacia su propio campamento. Aunque iba intercambiando saludos y aceptando las felicitaciones de la gente con la que se cruzaba, apenas escuchaba lo que le decían. «Habrá una próxima vez», había dicho ella, y él retenía esas palabras. Les daba vuelta en la mente como un puñado de monedas en el bolsillo. No habían sido meras palabras, había en ella intención, una promesa en ese momento más importante que cuantas Brie le había hecho en la primera noche de bodas. El pensar en bodas le recordó por fin que había otra en ciernes. Al echarse un vistazo, comprobó que en verdad Brie no había exagerado al hablar de su aspecto. Demonios, y por añadidura, la chaqueta era de Jamie. Comenzó a sacudirse la pinaza y las manchas de barro, pero le interrumpió un hola desde el sendero más arriba. Al levantar la vista vio que Duncan Innes descendía con cautela la empinada pendiente, con el cuerpo inclinado para compensar el brazo que le faltaba. Llevaba puesta su espléndida chaqueta escarlata, con las vueltas de color azul y los botones dorados, y el pelo bien trenzado bajo un elegante sombrero negro, nuevo y flamante. Su transformación de pescador de las Highlands a próspero terrateniente era asombrosa.
Hasta su actitud parecía haber cambiado. Se lo veía mucho más seguro de sí mismo. Lo acompañaba un caballero entrado en años, alto y delgado, de aspecto muy pulcro, aunque raído. Los escasos mechones blancos, recogidos hacia atrás, descubrían una frente alta extendida por la calvicie. La boca se había hundido por faltas de dientes, pero retenía su curva humorística. Los ojos eran azules y brillantes. En la larga cara la piel estaba tan tensa sobre los huesos que apenas quedaba suficiente para arrugarse en torno a los ojos, aunque había surcos profundos tallando la boca y la frente. La nariz larga y picuda, la ropa negra, descolorida y gastada, le daban el aspecto de un afable buitre. «Ashram Raj», saludó Duncan complacido, justamente la persona que deseaba encontrar. «Confío en que estés preparando para tu enlace», añadió contemplando con aire interrogante la chaqueta manchada del joven y su pelo lleno de hojarasca. «Oh, sí», Roger carraspeó, convirtiendo su cepillado en un breve golpeteo en el pecho, como para aflojar la flema. «Qué humedad para las bodas, ¿verdad?» «Dichoso el cadáver sobre el que cae la lluvia», añadió Duncan, riendo con cierto nerviosismo. «Ojalá nos muramos de pleuresía antes de casarnos, muchacho?» Y se acomodó sobre los hombros la fina chaqueta carmesí, al tiempo que se quitaba del puño una imaginaria mota de polvo. «Estás muy elegante, Duncan», comentó Roger, con la esperanza de distraer la atención a su maltrecho estado. «Todo un novio». Su interlocutor enrojeció un poco tras el mostacho caído. La única mano retorció los botones blasonados de su chaqueta. «Oh, bueno», dijo algo azorado, «la señorita Yo dijo que no quería presentarse con un espantajo». Y tosió volviéndose de golpe hacia su compañero. Pero si ante esa palabra hubiera recordado su presencia. «Señor Boo, ese es Roger Mack, de quien le hablé, el yerno de Jamie». Miró nuevamente a Roger señalando con un gesto vago a su compañero, que se adelantó con la mano extendida y una reverencia tiesa pero cordial. «Archbook, Ashram Raj». «A su servicio, señor Book», saludó Roger cortésmente. Notó con cierto sobresalto que a la mano huesuda que estrechaba la suya le faltaban los 2 primeros dedos. Respondió el otro. Su actitud indicaba que correspondía con sinceridad al sentimiento. Tal vez pensaba extenderse sobre el tema, pero de su boca, cuando la abrió, pareció emerger una aguda voz femenina algo quebrada por los años. «Qué amabilidad por parte del señor Fraser, caballero, y seguro que no tendrá motivos para arrepentirse. Claro que no, y se lo he dicho personalmente. No puedo expresar a usted qué bendición ha sido, cuando no sabíamos de dónde vendría nuestra próxima comida ni cómo conseguiríamos cobijo. Debemos confiar en Cristo y en Nuestra Señora», le dije a Arch. «Eso le dije, y si tenemos que pasar hambre, lo haremos en estado de gracia», y Arch me ha respondido. Ante nosotros surgió una mujer pequeña y regordeta, tan entrada en años como su esposo, y vestida con ropa igualmente gastada, pero bien zurcida. Como era tan baja, Roger no la había visto, pues la ocultaban los voluminosos faldones de la vetusta chaqueta de su marido. «La señora Book», le susurró Duncan sin que hiciera falta, y sin un penique con qué contar, y yo pensando qué iba a ser de nosotros, y entonces Sally McBride me dijo que había sabido que Jamie Fraser necesitaba un buen... El señor Book sonrió sobre la cabeza de su esposa. Ella se interrumpió en medio de una frase, dilatando los ojos de espanto por la chaqueta de Roger. «Pero mira eso. ¿Qué le ha sucedido, hijo? ¿Ha sido un accidente? Se diría que alguien le ha derribado y arrastrado por los talones sobre el estiércol». Sin aguardar respuesta, sacó un pañuelo limpio del abultado bolsillo que colgaba en su cintura y tras escupir en él empezó a limpiar hacendosamente las manchas de barro de la pechera. «Oh, no es necesario, es decir, gracias». Roger, que se sentía como
atrapado en una especie de maquinaria, miró a Duncan a la espera de que él lo rescatara. Jamie le ha pedido al señor Burke que vaya a trabajar como capataz en el cerro. Duncan aprovechó la pausa momentaria que la tarea imponía a la señora Burke para ofrecer una explicación. ¿Capataz? Roger sintió un pequeño impacto ante esa palabra, como si alguien le hubiera dado un golpe debajo del esternón. Sí, para cuando él deba viajar al extranjero o esté ocupado con otros asuntos. Es cierto que los campos y los arrendatarios no se cuidan solos. Duncan hablaba con un ligero tono de melancolía. Era un sencillo pescador de Coyhack, por lo que a menudo las responsabilidades de manejar una plantación grande le resultaban onerosas. Echó un vistazo al señor Burke con un destello de codicia, como si pensara por un instante en esconder a esa útil persona en su bolsillo para llevársela a Riven Run. Claro que también debería llevarse a la señora Burke. Y tan buena suerte nos ha venido como anillo al dedo. Y apenas ayer le decía a Arch que a lo sumo podríamos conseguir trabajo en Enelstone o en Cross Creek. Él como marinero, pero es una vida tan peligrosa, ¿verdad? Todo el día mojado hasta los huesos y los vapores mortíferos que salen de los pantanos, como fantasma y el aire tan cargado de miasma que no se puede respirar. Y yo tal vez podría trabajar como lavandera en la ciudad mientras él estuviera de viaje, pero no me gustaría nada, porque no nos hemos separado una sola noche desde que nos casamos. ¿Verdad, amor mío? Alzó una mirada devota a su alto esposo, que le sonrió con dulzura. A Roger se le ocurrió que el hombre debía de ser sordo, o que quizás solo llevaban una semana de casados. Sin necesidad de hacer preguntas, se le informó de que los Burke eran marido y mujer desde hacía más de 50 años. Arch Burke había sido capataz de Malcolm Grant, de Glenmoriston, pero los años siguientes al alzamiento habían sido duros. Cuando la corona inglesa confiscó la finca que administraba en nombre de Grant, Burke sobrevivió algunos años como arrendatario, pero las privaciones y el hambre lo obligaron a buscar una vida nueva en América, con su esposa y el poco dinero que les quedaba. Habíamos pensado probar en Edimburgo, dijo el anciano. Su dicción era lenta y elegante, con la suave cadencia de las Highland. Con que no es sordo, se dijo Roger todavía. Pues yo tenía ya un primo que estaba relacionado con una empresa bancaria y pensamos que tal vez él podría hablar con alguien. Pero yo era demasiado viejo y no tenía suficiente preparación. Y menuda suerte hubieran tenido de contar con él. Pero no, esos tontos no quisieron saber nada del asunto, así que hemos venido a intentar si podemos. Duncan buscó la mirada de Roger disimulando una sonrisa bajo el mostacho, mientras la historia de las aventuras de los Burke manaba de ese estilo sincopado. El joven le devolvió la sonrisa, aunque en su interior se esforzaba por desechar una insistente sensación de incomodidad. Capataz, alguien que cuidara de los asuntos del cerro, que atendiera la siembra y la cosecha, y que escuchara los problemas de los arrendatarios cuando Jamie estuviera ocupado o ausente. Una necesidad obvia, dada la reciente llegada de familias nuevas y de lo que podía suceder en los años venideros. No obstante, solo en ese momento, Roger cayó en la cuenta de que, de manera inconsciente, había supuesto que él sería la mano derecha de Jamie en esos asuntos, o cuando menos la izquierda. Fergus ayudaba a Jamie en lo que podía, haciendo recados y llevando información, pero el hecho de que le faltaba una mano limitaba su capacidad física. Tampoco podía ocuparse de papeles y cuentas. Jenny Murray había enseñado a leer, a su manera, al huérfano francés adoptado por su hermano, pero nunca logró hacer entender los números. Roger echó una mirada subrepticia a la mano del señor Burke, que ahora descansaba con efecto en el rollizo hombro de su esposa. Era una mano ancha, curtida por el trabajo y de aspecto fuerte, pese a la mutilación, pero los dedos estaban muy deformados por la artritis, las articulaciones nodosas parecían dolerle. Así que Jamie pensaba que hasta un anciano medio baldado estaba en mejores condiciones que su yerno para atender los asuntos del cerro Fraser.
La idea era inesperadamente amarga. Él sabía que su suegro dudaba de su capacidad, más allá de la desconfianza natural que inspira en todo padre el hombre que se acuesta con su hija. Como Jamie carecía por completo de oído, no podía apreciar sus dones musicales, y aunque Roger era trabajador y de buen tamaño, resultaba lamentablemente cierto que apenas tenía conocimientos prácticos sobre la cría de animales, la caza y el uso de armas mortíferas. Y además carecía de la gran experiencia del señor Buck en el manejo de una finca grande. Era el primero en admitir todo eso. Aún así, él iba a convertirse en el yerno de Jamie. Pero si el mismo Duncan acababa de presentárselo así, aunque se hubiera educado en otra época, era un escocés de la Highland y de sobra sabía que la sangre y el parentesco estaban por encima de todas las cosas. Por lo general, cuando solo había una hija, se consideraba que su esposo era el hijo varón de la casa. En cuanto a autoridad y respeto, solo el jefe de la familia estaba por encima de él, a menos que tuviera un defecto drástico, si fuera un alcohólico reconocido, por ejemplo, o disoluto hasta lo criminal, o débil mental. ¡Santo cielo! ¿Sería eso lo que Jamie pensaba de él? ¿Que era un idiota sin remedio? Pobre Roger. Siéntese, joven, que yo me ocuparé de este bonito desastre. Era la señora Buck, quien interrumpía sus lúgubres cavilaciones. Se remangó con desaprobatorios chasquidos de lengua, observando las hojas y las ramillas que tenía en el pecho. Pero mire usted cómo está, todo embarrado y cubierto de manchas. ¿Se ha estado peleando? Oh, bueno, espero que el otro haya quedado peor. No se hable más. Antes de que él pudiera protestar, ya lo había sentado en una piedra, y después de sacar un peine del bolsillo y soltarle el pelo, se ocupó de su enredada melena con movimientos tan enérgicos que parecían que iban a arrancarle tiras de cuero cabelludo. Lo llaman zorzal, ¿verdad? La señora Buck hizo una pausa en su actividad de peluquera, observando con suspicacia el mechón de lustroso pelo negro que sostenía, como si sospechara la presencia de parásitos. Oh sí, pero no es por el color de sus hermosos cabellos, intervino Duncan, muy sonriente ante la obvia incomodidad del joven. Es por su canto. Tiene la voz tan dulce como los ruiseñores. ¿Canta?, exclamó la señora Buck, cautivada, dejando caer el mechón. ¿Era usted quien cantaba anoche? Sham Rara y Lord Royalheim, y además tocando el bodhrán. Bueno, tal vez, murmuró él con modestia. La ilimitada admiración de la señora expresada largo y tendido era un halago que lo hizo avergonzarse en ese momentáneo resentimiento contra su esposo. Después de todo, pensó observando los muchos remiendos de su delantal y las arrugas de su cara, era obvio que esos ancianos habían pasado malos tiempos. Tal vez Jamie los hubiera contratado tanto por caridad como porque necesitaba ayuda. Sintiéndose ya algo mejor, agradeció gentilmente a la señora Buck la asistencia prestada. ¿Vendrán ahora a nuestro campamento?, preguntó mirando al marido con aire inquisitivo. Supongo que aún no conoce usted a la señora Fraser ni... Lo interrumpió un ruido que parecía una alarma de bomberos. Aunque lejana, era evidente que se aproximaba. Como ya estaba familiarizado con ese estrépito, no se sorprendió al ver que su suegro aparecía por una de las sendas que serpenteaban por la montaña, con Jem en los brazos, retorciéndose y chillando como gato escaldado. Jamie, que parecía algo intimidado, le entregó al niño. A falta de mejor inspiración, Roger metió un pulgar en aquella boca bien abierta, con lo que el alboroto cesó de golpe. Todos se relajaron. ¡Qué pequeño tan dulce! La señora Buck se puso de puntillas para arrullar a Jane, mientras su abuelo, sumamente aliviado, se volvía para saludar al señor Buck y a Duncan. Dulce no era el adjetivo que Roger habría escogido. Loco de atar era una expresión más adecuada. El bebé tenía la cara muy roja, con surcos de lágrimas manchándole las mejillas,
y chupaba con furia el pulgar consolador, con los ojos cerrados con fuerza, en un intento por escapar de un mundo que le era a todas luces insatisfactorio. El poco pelo que tenía se erizaba en púas y remolinos sudorosos. Sus mantillas, medios desprendidas, prendían en pliegues y colgantes nada recomendables. Además, olía a letrina descuidada, por motivos demasiado obvios. Roger, padre experimentado, explicó de inmediato las medidas de emergencia. ¿Dónde está Brie? Solo Dios lo sabe y no quiere decirlo, se limitó a responder su suegro. Le he estado buscando por toda la montaña desde que el crío ha despertado en mis brazos y ha decidido que no era feliz en mi compañía. Después de faltear con suspicacia la mano con que había sostenido a su nieto, se limpió en los faldones de la chaqueta. Parece que tampoco le satisface la mía. Jem había empezado a roerle el pulgar. Entre chillidos de frustración, la baba le corría por la barbilla y goteaba sobre la muñeca de Roger. ¿No has visto a Marsalit? Sabía que Brianna no le gustaba que otras mujeres amamantaran a Jamie, pero era una emergencia. Echó una mirada en derredor con la esperanza de que hubiera por allí alguna madre lactante que se compadeciera de la criatura, sino de él. «Venga, deme a ese pobre chiquitín», dijo la señora Buck, alargando los brazos. Por lo que a Roger concernía, pasó en el acto de entrometida charlatana a ángel de luz. Bueno, Alian, ya ha pasado todo. Jimmy, que sabía reconocer la autoridad a simple vista, cayó al instante y contempló a la mujer con ojos dilatados por un enorme respeto. Ella se sentó con el niñito en el regazo y comenzó a atenderlo, con la misma eficiente firmeza con que había atendido a su padre. Roger se dijo que Jamie se había equivocado de Buck al elegir capataz. No obstante, Arch estaba demostrando su inteligencia y aptitud con sensatas preguntas sobre el ganado, las cosechas, los arrendatarios, etc. Pero si yo podría hacer todo eso, pensó Roger, que seguía el diálogo con atención. En parte se corrigió honestamente, en cuanto la conversación viró hacia los parásitos. Tal vez Jamie tenía motivos para buscar a alguien con más conocimiento, pero él podía aprender, después de todo. ¿Quién es ese chaval tan majo, La señora Buck se había puesto de pie, arrullando a Jamie, ya respetablemente transformado en un capullo bien ceñido. Siguiendo con un dedo romo la línea de aquella mejilla redonda, echó un vistazo a Roger. Sí, tiene los ojos del padre, ya se ve, ¿no? Él enrojeció, olvidando por completo a los parásitos. Sí, yo diría que se parece mucho más a su madre. La anciana frunció los labios, estudiándolo con ojos entornados. Luego negó con la cabeza con gesto decidido, mientras daba unas palmaditas a la coronilla de Jem. El pelo quizás no, pero el cuerpo sí, es el suyo, joven. Esos buenos hombros bien anchos. Después de un breve gesto de aprobación dirigido a Roger, besó al niño en la frente. Y no me sorprendería que con el tiempo tuviera los ojos verdes. Recuerde lo que le digo, joven. Cuando crezca será su viva imagen. ¿Verdad que sí, hombrecito?, añadió hociqueando Jimmy. Serás un mozo grande y fuerte como tu papá, ¿no es cierto? Es el tipo de cosas que se dicen siempre, se recordó a sí mismo tratando de apagar el absurdo arrebato de placer que le causaban esas palabras. Las viejas siempre dicen que los críos se parecen a uno o a otro. De pronto descubrió que temía admitir siquiera la posibilidad de que Jimmy pudiera ser suyo, de tanto como lo deseaba. Se dijo con firmeza que no importaba. Fuera o no de su sangre, por supuesto que lo amaría y cuidaría como un hijo, pero sí que importaba, y de qué manera. Antes de que pudiese decir nada a la mujer, el señor Brooke se volvió hacia él para incluirlo de buenas maneras en la conversación de los hombres. «Mackenzie», dijo, «¿es usted de los Mackenzie de Torridón? ¿O quizás de Kilmarnock?» Desde el comienzo de la reunión, Roger había estado enfrentándose a preguntas similares. Explorar los orígenes de cada uno era
entre los escoceses una manera normal de entablar conversación, algo que no cambiaría ni un ápice en los 200 años siguientes. Se dijo él, atemperada su cautela por la reconfortante familiaridad del procedimiento. Pero Jamie le estrujó un hombro sin darle tiempo a responder. Roger Mac es pariente mío, por parte de madre, dijo como si tal cosa. De los Mackenzie de Lodge, ¿verdad? Ah, sí, Archbook parecía impresionado. Pues sí que ha llegado lejos, muchacho. O no más que usted, señor, sin duda. O cualquiera de los que están aquí. Roger señaló con un breve gesto montaña arriba, desde donde llegaban, flotando en el aire húmedo, gritos gaélicos y música de gaita. No, no, joven. La señora Buck se sumó a la conversación, con Jimmy apoyando contra el hombro. No es eso lo que Ash quiere decir. Es que está usted muy lejos de los otros. ¿De qué otros? Roger intercambió una mirada con Jamie, quien se encogió de hombros igualmente intrigado. «Los de Lodge», alcanzó a decir Arch, antes de que su esposa cogiera el hilo del diálogo entre sus dientes. «Nos enteramos en el barco, ¿saben? Había un grupo grande de los Mackenzie, todos de las tierras que están al sur del viejo castillo. Cuando su señor se marchó con el primer grupo, esos se quedaron, pero ahora quería ir a reunirse con los que restan del clan, para ver si pueden cambiar su suerte, porque...» «El señor», la interrumpió Jamie éspero, «no era Amish McCollum». «Amish, hijo de Colum», tradujo Roger para sus adentros. E hizo una pausa, es decir, Amish MacDougall, pero en el mundo había solo 5 personas que lo supieran, ahora quizás únicamente 4. La anciana asistió con energía. Sí, lo llaman ellos Hamish McCallum, Mackenzie, señor de Lodge. El tercero, así lo dijeron. Y al parecer Jamie había encontrado la manera de entenderse con la señora Buck, por medio de implacables interrupciones. Logró extraerle la historia en menos tiempo del que su yerno había creído posible. Los ingleses habían destruido el castillo de Lodge, en la purga de las Highland, que siguió a Culloden. Jamie conocía esa parte, pero después, prisionero él también, no había tenido noticias del destino de quienes vivían allí. Y no tuve valor para preguntar, añadió con una melancólica inclinación de cabeza. Los Buck intercambiaron una mirada, suspirando al unísono, con los ojos ensombrecidos por el mismo dejo triste que apagaba la voz de Jamie. Era una expresión a la que Roger estaba ya muy habituado. «Pero si Hamish McCallum aún vive», Jamie, que no había retirado la mano de su hombro, se la estrechó con fuerza al decir esto. «Es una noticia que alegra al corazón, ¿no?». Y sonrió con tan obvia alegría que Roger inesperadamente sintió brotar en su cara una enorme sonrisa en modo de respuesta. «Sí», dijo, aligerando el peso de su corazón. «Sí, eso es». El hecho de que no tuviera la menor idea de quién era Hamish McCollum Mackenzie no tenía la menor importancia. El hombre era en verdad un pariente, de su misma sangre, y la idea lo regocijaba. «¿Sabéis dónde ha ido?», inquirió su suegro dejando caer la mano. «Hamish y sus seguidores». «A Acadia». «No, a Canadá», respondieron los Buck. «O a Nueva Escocia». «¿A Maine?» «No, a una isla», decidieron, después de una compleja consulta mutua, o quizá... Jamie los interrumpió con un aullido que indicaba su inminente fallecimiento por inanición. La señora Buck dio un respingo, como si alguien le hubiera clavado un palo. «Deberíamos llevar a este pobre pequeño con su mamá», dijo en tono de reproche, repartiendo de forma imparcial su mirada fulminante entre los 4 hombres, como si los acusara en grupo de una conspiración para asesinar al niño. «¿Dónde está su campamento, señor Fraser?» «Yo la guiaré, señora», se ofreció a toda prisa Duncan. «Acompáñeme». Roger echó a andar tras los Buck, pero Jamie lo retuvo poniéndole una mano en el brazo. «No, deja que Duncan lo lleve», dijo despidiéndose de la pareja con una inclinación de cabeza. «Más tarde lo haré con Arch. Ahora tengo algo que decirte.
a Crianjuin. Roger sintió que se ponía algo tenso ante ese término formal. Había llegado el momento en que Jamie le diría que defectos de carácter y formación lo hacían inadecuado para asumir la dirección de las cosas en el Cerro Fraser. Pero no, su suegro estaba sacando un papel arrugado de su morral. Se lo entregó con una leve mueca de disgusto, como si le quemara en la mano. Roger lo recorrió velozmente con los ojos. Luego apartó la vista del breve mensaje del gobernador. ¿Milicia? ¿Cuándo? Jamie encogió un hombro. Nadie lo sabe, pero antes de que cualquiera querría, supongo, dedicó al joven una sonrisa desmayada y triste. ¿Has oído las conversaciones mantenidas en torno al fuego? Roger asintió con seriedad. Había escuchado los diálogos entre una canción y otra, durante las competiciones de lanzamientos de piedra, entre los pequeños grupos que bebían bajo los árboles. El día anterior, en el lanzamiento del tronco habían comenzado una pelea de puñetazos, rápidamente sofocada sin que se hubiera producido daños, pero la ira prendía como una fetidez en el aire de la reunión. Jamie se pasó una mano por la cara y el pelo, luego se encogió de hombros suspirando. He tenido suerte al encontrarme hoy con Archibald y su esposa. Si se llega a la lucha, y supongo que así será, si no ahora, más adelante, Claire vendrá con nosotros, y no me gustaría dejar que Brianna se las arreglara sola, pero se puede solucionar. Roger sintió que lo abandonaba el pequeño peso de la duda. De pronto lo veía todo claro. ¿Sola? ¿Eso significa que deseas que yo te acompañe para ayudarte a reclutar hombres para la milicia? Jamie lo miró con aire sorprendido. Por supuesto, ¿quién si no? Y ciñó los bordes de su manta a los hombros, encorvado contra el viento que arreciaba. Vamos, pues, capitán Mackenzie, dijo con una nota irónica en la voz. Tenemos mucho que hacer antes de su boda. Bueno, y ahí termina el capítulo 8. Y continuamos con el último, Semilla de la Discordia. Una parte de mi mente estaba en el pólipo nasal de un esclavo de Farwell Campbell, la otra en el gobernador Tryon. De los dos era el pólipo quien me inspiraba más compasión, y mis intenciones eran acabar con él cauterizándolo con un hierro caliente. Parecía muy injusto, me dije, ceñuda, mientras esterilizaba el bisturí y ponía el más pequeño de mis cauterizadores en un cuenco de brasas. ¿Sería ese el comienzo? ¿O uno de ellos? Terminaba 1770. En 5 años más, las 13 colonias estarían en guerra, pero cada una llegaría a ese punto por un proceso distinto. Después de haber vivido tanto tiempo en Boston, sabía por los textos escolares de Bree cómo había sido el proceso de Massachusetts, o cómo sería. Los impuestos, la masacre de Boston, Harbor, Hancock, Adam, el motín del té, todo eso. Pero en Carolina del Norte, ¿cómo había sucedido? Es decir, ¿cómo sucedería? Bien, podía estar produciéndose ya. La disensión llevaba varios años hirviendo a fuego lento entre los plantadores de la costa oriental y los curtidos moradores de la zona occidental. En su mayor parte, los reguladores surgían de entre estos últimos. Los primeros apoyaban de todo corazón a Tryon, es decir, a la corona. ¿Ya estás bien? Había dado al esclavo un buen sorbo de whisky medicinal para darle fuerza. Le dediqué una sonrisa esperanzadora y él asintió. Parecía inseguro pero resignado. Yo nunca había oído hablar de los reguladores y aún así allí estaban. Y a esas alturas, con lo que yo había visto, sabía cuánto omiten los libros de historia. ¿Acaso las semillas de la revolución se estaban sembrando justo delante de mis narices? Con un murmullo tranquilizador, me envolví la mano izquierda con una servilleta de hilo y sujetando con firmeza el mentón del esclavo, metí el escarpelo por su fosa nasal. Corté el pólipo con un diestro movimiento de la hoja. La sangre manó a borbotones caliente a través del paño que me rodeaba la mano, aunque al parecer no dolía demasiado.
El esclavo parecía sorprendido, pero no angustiado. El cauterizador tenía la forma de una pala diminuta, un pequeño cuadrado plano en el extremo de una varilla fina, con mango de madera. La parte aplanada humeaba en el fuego, con los bordes ya rojos. Apreté el paño con fuerza contra la nariz del hombre para detener la hemorragia, y luego lo retiré. En una fracción de segundos, antes de que la sangre volviera a manar, presioné el hierro caliente contra el taburete nasal, esperando contra todo pronóstico haberlo hecho en el punto correcto. El esclavo emitió un sonido estrangulado, pero no se movió, aunque las lágrimas le recorrían por las mejillas, mojadas y calientes contra mis dedos. El olor a carne chamuscada y sangre era el mismo que en las barbacoas. Mi estómago lanzó un fuerte gruñido. Los ojos dilatados y enrojecidos del esclavo se encontraron con los míos atónitos. Al ver que mi boca se contraía, dejó escapar una débil risita entre las lágrimas y los mocos. Retiré el hierro, con el paño preparado. No hubo más sangre. Luego incliné bien hacia atrás la cabeza del hombre, visqueando para mirar dentro de su nariz, y tuve el gusto de detectar una marca pequeña y limpia en la parte alta de las mucosas. Sabía que la quemadura debía de ser vívidamente roja, aunque sin la luz adecuada parecía negra, como una garrapata escondida en las sombras velludas de la fosa nasal. El hombre no hablaba inglés. Le sonreí, pero al hablar me dirigí a su compañera, una joven que no le había soltado la mano durante toda esa dura prueba. Se repondrá perfectamente. Por favor, dile que no se quite la costra. Si se hincha, si hay pus o fiebre, hice una pausa. El resto de la frase debía ser: consulta inmediatamente con tu médico. Pero eso no era posible. Consulta con tu ama, dije a cambio, de mala gana, o busca una curandera que sepa de hierbas. Por lo poco que sabía, la actual señora Campbell era joven y bastante aturuleada. Aún así, en cualquier plantación el ama debía saber cómo tratar una fiebre, y si aquello pasaba de una simple infección a la septicemia, en tal caso nadie podría hacer mucho por él. Me despedí del esclavo dando una palmada en el hombro y llamé al siguiente con una señal. Una infección, eso era lo que se estaba gestando. En general, todo parecía tranquilo. Al fin y al cabo, la corona estaba retirando todas sus tropas, pero sin duda perduraban decenas, cientos, millares de diminutos gérmenes, semillas de la discordia, conformando bolsas de conflicto en todas las colonias. La regulación era solo uno de ellos. Tenía a mis pies un pequeño cubo de alcohol destilado para desinfectar los instrumentos. Hundí el cauterizador en él y luego volví a ponerlo en el fuego. El alcohol se encendió con un breve puff, sin levantar llama. Tuve una sensación desagradable, como si la nota escrita que en esos momentos quemaba en el morral de Jamie fuera una llama similar, aplicada a una entremillón de pequeñas mechas. Algunas serían sofocadas, otras se apagarían por sí solas, pero unas cuantas seguirían ardiendo, chamusqueando un camino destructivo a través de hogares y familias. El final sería una incisión limpia, pero correría mucha sangre antes de que el hierro caliente de las armas pudiera cauterizar la herida abierta. ¿Acaso Jamie y yo jamás tendríamos un poco de paz? Allí está Duca Magloire. Posee 120 hectáreas cerca del río Yadkin, pero allí no hay nadie, salvo él y su hermano. Jamie se frotó la cara con una manga para secar el brillo de humedad que se le adhería y le calaba hasta los huesos. Después de parpadear para despejar la vista, se sacudió como los perros, esparciendo las gotas que se le habían condensado en el pelo. Luego prosiguió, al tiempo que señalaba la voluta del humo que marcaba la fogata de Magloire. Sin embargo, es pariente del viejo Revi Coxram. Revi no ha venido al encuentro. Creo que está enfermo de hidropesía, pero tiene 11 hijos ya mayores, diseminados por las montañas como granos de maíz. Roger, dedícale a Magloire todo el tiempo que sea necesario. Asegúrate primero de que venga porque quiere hacerlo.
Luego le dices que mande aviso a Red. Dile que nos reuniremos en el centro Fraser dentro de 15 días. Vaciló con una mano en el brazo de Roger para impedir que partiera abruptamente. Con los ojos entornados ante el resplandor, sopesó las posibilidades. Habían visitado juntos 3 campamentos y contaban con la palabra de 4 hombres. ¿Cuántos más podrían hallar en una reunión? Cuando acabes con Duncan, ve a los corrales de ovejas. Allí estará seguramente Angus Oak. ¿Conoces a Angus Oak? Roger asintió, esperando que fuera quien él creía. En la última semana le habían presentado al menos 4 hombres llamados Angus Oak, pero uno de ellos le seguía un perro y hería a lana cruda. Oak Campbell, ¿verdad? Encorvado como un anzuelo y con un ojo desviado. Ese es. Jamie hizo un gesto de aprobación mientras aflojaba la mano. Está demasiado cojo para combatir, pero se encargará de que vayan sus sobrinos y divulgará la noticia entre los asentamientos próximos a High Point. Con que tenemos a Duncan, Angus, sí, Johnny Findlay. ¿Johnny? Fraser sonrió de oreja a oreja. La vieja John la llaman. Acampan cerca de mi tía. Ella e Ian Moon, su hermano. Roger asintió dubitativo. Bien, pero es con ella con quien debo hablar, ¿verdad? A la fuerza, dijo Jamie. Ian Moon no puede hablar. Ella tiene otros 2 hermanos y 2 hijos varones de edad de combatir. Los enviará. Alzó la mirada, el día se había templado un poco y ya no llovía. Más bien era una llovizna muy tenue, casi neblina. Las nubes se habían diluido lo suficiente como para mostrar el disco de sol, como una oblea pálida y borrosa, todavía alta en el cielo, pero ya descendiente. Quedaban tal vez 2 horas de buena luz. Con eso basta, decidió, secándose la nariz con la manga. Vuelve a la fogata cuando hayas terminado con la vieja John y comeremos algo antes de su boda, ¿vale? Despidió a Roger con una ceja enarcada y una leve sonrisa. Luego le volvió la espalda, pero antes de que el joven pudiera dar un paso se volvió otra vez. Diles enseguida que eres el capitán Mackenzie, le aconsejó. Te prestarán más atención. Y se alejó a grandes pasos en busca de los candidatos más recalcitrantes de su lista. La fogata de Maglock humeaba en la bruma como una chimenea. Roger se dirigió hacia allí, repitiendo los nombres por lo bajo, como si fuera un mantra. Duncan Malone, Rabin Conran, Angus Campbell, Jenny Freeland, Duncan Malone, Rob. No había ninguna dificultad. Con 3 repeticiones lo grababa todo. Ya fuera de letra de una nueva canción, los datos de un libro de texto o las instrucciones sobre la psicología de posibles reclutas para la milicia. Le parecía razonable buscar allí los escoceses que vivían apartados antes de que se dispersaran hacia sus granjas y sus cabañas, y lo reconfortaba el hecho de que hasta el momento los hombres abordados hubieran aceptado el reclutamiento sin más que una mirada furibunda y un carraspeo de resignación. Capitán Mackenzie, el título que Fraser le había otorgado tan a la ligera, le provocaba un azorado orgullo. Soldado instantáneo a la taza, murmuró despectivamente para sus adentros, cuadrando los hombros bajo el abrigo empapado. Tan solo añádese agua. Al mismo tiempo debía admitir que experimentaba un pequeño escozor de entusiasmo. Tal vez aquello por el momento fuera solo jugar a la guerra, pero la idea de marchar con un regimiento de milicianos, con los mosquetes al hombro y el olor a pólvora en las manos. Faltaban menos de 4 años, se dijo, para que los milicianos pisaran la hierba de Lexington, hombres que no eran más soldados que aquellos con quienes hablaba en medio de la lluvia, no más que él mismo. Ser consciente de ello le erizó la piel y se le asentó en el vientre con un extraño peso de trascendencia. Ya se avecinaba, santo cielo, se avecinaba de verdad. Magloire no presentó ningún problema.
Sin embargo, tardó más de lo esperado en encontrar a Angus O'Campbell, hundido entre ovejas, hasta el trasero, irascible por la interrupción. Lo de Capitán Mackenzie no causó mucho efecto en ese viejo cretino. Más suerte tuvo al invocar al coronel Fraser, pronunciando con cierto dejo de amenaza. Angus Oak mascó su largo labio superior con malhumorada concentración. Luego asintió de mala gana y volvió a sus negociaciones con un gruñón. Lo haré saber, sí. Cuando ascendió nuevamente hacia el campamento de John Friendly, la llovizna había cesado y las nubes comenzaban a abrirse. Se llevó la sorpresa de descubrir que la vieja John era una mujer atractiva, de unos 35 años, con penetrantes ojos de color avellana, que la observaron con interés bajo los pliegues de su manto mojado. «Con que a eso hemos llegado, dijo tras la breve explicación de su visitante. «Casi lo esperaba, después de escuchar lo que aquel muchacho ha dicho esta mañana». Se tocó con gesto reflexivo los labios con el mango de la cuchara de madera. «Tengo una tía que vive en Hillsborough. ¿Sabe usted? Como una habitación en la casa del rey. Justo enfrente está la casa de Edmund Fanning, es decir, estaba». Soltó una carcajada breve, sin humor. «Me ha escrito, dice que la muchedumbre llegó agitada por la calle, blandiendo palos con un tropel de demonios. Arrancaron en sus cimientos la casa de Fanning y la arrastraron con cuerdas frente a los ojos de mi tía. Así que ahora debemos enviar a nuestros hombres para que saquen las castañas del fuego por Fanning, ¿verdad?» Roger se mostró cauteloso. Había oído muchas cosas sobre Edmund Fanning. No se lo apreciaba demasiado. «No sabría qué decirle, señora Finlay», manifestó, pero el gobernador... John Finlay bufó de manera sorpresiva. «¿El gobernador?», exclamó escupiendo el fuego. «Bah, más bien los amigos del gobernador. Aunque así son las cosas, y así serán siempre. Los pobres deben verter su sangre por el logro del rico». Se volvió hacia dos niñitas que habían aparecido detrás de ella, silenciosas como pequeños fantasmas, envueltos en chales. «Annie, ve a buscar a tus hermanos. Tú, Jenny, remueve la olla. Cuida de rascar bien el fondo para que no se queme». Después de entregar la cuchara a la más pequeña, se alejó, indicando a Roger que la siguiera. El campamento era miserable, apenas una manta de lana estirada entre dos matas para proporcionar algún abrigo. John Finlay se agachó ante la cueva así formada y Roger la imitó, inclinándose para mirar por encima del hombro de la mujer. «A Brocktrack, ha venido el capitán Mackenzie», dijo ella, mientras alargaba una mano hacia el hombre que yacía en su jergón de hierba seca bajo la manta. Roger sintió una brusca impresión al verlo, pero se dominó. En la Escocia de su época se habría dicho que era espástico. ¿Qué nombre le darían ahora? Tal vez ninguno. Fraser se había limitado a decir que no podía hablar. No, y tampoco moverse, como Dios manda. Sus miembros huesudos estaban consumidos, su cuerpo contraído en ángulos imposibles. Sus movimientos espasmódicos habían desplazado el edredón que lo cubría, amontonándole sobre sus piernas con lo que el torso quedaba expuesto. En su forcejeo se había quitado a medias la camisa. La piel pálida de los hombros y las costillas relumbraban en la sombra con fríos tonos azulados. John Finlay le cubrió la mejilla con una mano para girarle la cabeza, a fin de que pudiera mirar a Roger. «Mi hermano Jaime, señor Mackenzie», presentó con voz firme, como si lo desafiara a reaccionar. La cara también estaba distorsionada, con la boca torcida y babeante, pero en aquella ruina humana había un bello par de ojos color avellana, lleno de inteligencia, que sostuvieron la mirada del visitante. Roger, dominando con firmeza sus sentimientos y sus propias fracciones, alargó la mano para estrechar la garra del enfermo. La sensación fue terrible, huesos agudos y frágiles, bajo una piel tan fría que bien habría podido ser la de un cadáver. «Ian Moore», dijo con suavidad, «he oído hablar de usted. James Fraser le envía sus saludos». Los párpados descendieron
en un delicado gesto de reconocimiento. Luego tornaron a subir y contemplaron a Roger con tranquila inteligencia. «El capitán ha venido para recluir milicianos», dijo Jean, detrás del visitante. «El gobernador ha dado órdenes. Parece que está cansado de los disturbios y el desorden, según dice, y quiere acabar con eso por la fuerza». Su voz encerraba un fuerte tono de ironía. Los ojos de Ian Moore se detuvieron en la cara de su hermana. Su boca se movía, luchando por recobrar la forma. El pecho angosto se tensó con el esfuerzo. De él emergieron unas pocas sílabas roncas, espesas de saliva. Luego cayó hacia atrás, respirando con fuerza, la vista fija en Roger. «Pregunta si le pagará al que se aliste, capitán», tradujo John. Roger vaciló. Jamie había previsto esa pregunta, pero no había una respuesta definitiva. Aún así, la ansiedad dominada era perceptible, tanto en la mujer que tenía detrás como en el hombre que yacía delante. Los Finlay eran muy pobres, eso saltaba a la vista, en los delantales raídos de las niñas, en sus pies descalzos, en las sábanas gastadas y las mantas que apenas protegían a Ian Moore del frío. La franqueza lo obligó a responder. «No lo sé. Aún no se ha anunciado nada, pero tal vez se haga». El pago de un reclutamiento dependía de la respuesta que tuviera la convocatoria del gobernador. Si la sola orden no bastaba para reclutar tropas, las autoridades podían considerar adecuado ofrecer un mejor incentivo a los milicianos que respondieran al llamamiento. En los ojos de Ian Moore chispeó una expresión desencantada, casi en el acto reemplazada por otra de resignación. Cualquier ingreso habría sido bien recibido, aunque en realidad no lo esperaban. «¿Qué se le va a hacer?». La voz de John expresaba la misma resignación. Roger la oyó apartarse hacia un lado, pero aún seguía preso de aquellos ojos avellana, de largas pestañas que sostenían su mirada sin ceder, curiosos. No estaba seguro de poder retirarse sin más. Quería ofrecer ayuda, solo que ¿había ayuda posible? Alargó una mano hacia la camisa abierta y el edredón enredado. Era poco, pero mejor que nada. «¿Me permite?». Los ojos avellanas se cerraron durante un instante y volvieron a abrirse conformes. Él se dedicó a ponerlo todo en su sitio. Ian Moore, aunque consumido, era asombrosamente pesado y levantarlo desde ese ángulo resultaba difícil. Aún así no tardó más que un momento. El hombre quedó cubierto y al menos más abrigado. Roger sostuvo de nuevo su mirada. Luego, con una inclinación de cabeza y una sonrisa turbada, retrocedió hasta salir de aquel nido revestido de hierbas, tan mudo como el mismo Ian Moore. Los dos hijos varones de John Finlay ya estaban allí, junto a su madre. Eran robustos muchachos de 16 y 17 años que observaban al visitante con cautela y curiosidad. «Ese es Hugh», indicó ella, estirándose para apoyar una mano en su hombro. Luego hizo lo mismo con el otro. «Y ese es Ian O». Roger inclinó la cabeza en un gesto educado. «A su servicio, caballeros». Los muchachos intercambiaron una mirada, luego bajaron la vista a los pies, sofocando una gran sonrisa. «Bien, capitán Mackenzie», la voz de John remarcó el título. «Si les presto a mis hijos, ¿me promete usted devolverlos a casa sanos y salvos?». Los ojos de color avellana de la mujer eran tan agudos e inteligentes como los de su hermano. Y tampoco cedían. Roger reunió fuerzas para no apartar la vista. «Hasta donde esté en mi mano, señora, cuidaré de que estén a salvo». La mujer elevó apenas la comisura de la boca, sabía de sobra que estaba en su mano y que no. Aún así sonrió al tiempo que dejaba caer los brazos a los costados. «Irán». Entonces él se despidió. Mientras se alejaba, el peso de su confianza le pesaba en los hombros. Bueno, chicas, hasta acá llegamos. Bueno, espero que les haya gustado la lectura
Y bueno, esperaremos ansiosa la lectura de mañana para continuar con esta hermosa historia que escribió Diana hace tanto. Bueno, les mando un besito muy grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau.